Estamos camino al agro desde la zona rural del municipio de Río Negro, en el departamento de Antioquia, Colombia. Hoy estaremos viendo el tema de las cercas eléctricas, qué ventajas nos trae fraccionar las praderas y en el término de costos, qué tan ventajoso es. Así que acompáñenos. El manejo extensivo de potreros es una metodología poco rentable y con gran gasto energético por parte de los animales en su actividad de pastoreo selectivo. La partición de praderas y el fraccionamiento de las mismas aumentan la capacidad de carga, disminuyen el gasto de energía y por ende aumentan la productividad de las fincas ganaderas. Nos acompaña el señor Juan Guillermo Gómez, quien es técnico en la parte de cercas eléctricas en la empresa Ferragro. Y vamos a hablar de todo el tema de cercas eléctricas, cuáles son sus componentes, cómo se instala y toda la importancia que tiene en la ganadería. Juan, bienvenido al programa. Gracias, Germán, muchas gracias por invitarme. Y bueno, aquí estamos para que hablemos de cercas eléctricas. Bueno, Juan, vamos a empezar hablando como de la parte básica que nos lleva a la cerca eléctrica, que es la parte de fraccionamiento de las praderas. ¿Por qué es importante fraccionar esa pradera y darle el pasto por faja al ganado? Entender el fraccionamiento de praderas es simplemente pensar que el pasto tiene que ser un cultivo. Si nosotros queremos alimentar bien un ganado, que de eso se trata, tenemos que pensar en el pasto como un cultivo cualquiera. Entonces, para que un potrero se vuelva cultivo, hay que dejarlo que crezca como un cultivo. Por eso se habla de periodos de descanso, dependiendo si está en tierra caliente, si tiene disponibilidad de agua, de fertilizante, de riego, etcétera. Hay un rango aproximado que oscila entre 30 y 50 días aproximadamente, dependiendo de los climas y del manejo que se le dé, en los cuales el potrero tiene que dejarse completamente en descanso para que forme comida, para que forme cultivo, para que forme un producto final que el ganado se vaya a comer en cantidad y en calidad. ¿Cómo podría un ganadero ganar eficiencia cuando fracciona su pradera? Muy sencillo. A partir de un potrero, de una pradera grande donde él está acostumbrado a tener X número de animales, se va a diseñar a través de métodos muy sencillos, fraccionar esa pradera en un número determinado de pequeños potreros, de tal manera que cuando llegue otra vez al pedacito donde empezó, hayan pasado un número de días suficientes para que la pradera se recupere totalmente y haya formado otra vez producto, haya formado cultivo, haya formado comida. O sea, aquí ya no, prácticamente no hablaríamos de ganaderos, sino de agricultores. Hay que cultivar el pasto. Entonces, partiendo de la base de que yo tengo X cantidad de pasto, yo lo puedo medir. Puedo hacer un muestreo y calcular muy exactamente cuánta comida tengo por metro cuadrado y sé cuánto se come cada animal y calcular con base en eso cuántos animales puedo meter hoy en una pradera determinada mediante un método que se llama aforo de praderas. Si yo tengo, digamos, un animal cada 2 hectáreas, ¿a cuántos animales podría subir? Lo mínimo, hay un parámetro en cerca eléctrica, o sea, en rotación de potreros, pero cuando se habla de rotación de potreros necesariamente hay que hablar de cerca eléctrica porque es la herramienta número 1 para dar el paso de ganadería extensiva a ganadería intensiva. Se tiene como premisa que como mínimo se obtiene el doble del resultado. O sea, vos vas a pasar de un animal por hectárea a 2 animales por hectárea mínimo. Y si te volvés más intensivo, puedes llegar hasta 5 o 6 animales por hectárea. Sí, amigos televidentes, este sería pues como el núcleo del asunto, la parte más importante, cómo ustedes pueden mínimo duplicar sus cargas por hectárea. Juan, ¿qué le parece si vamos a ver qué necesita una persona para diseñar su rotación? Bueno, sí, obviamente hay que partir, la cerca eléctrica tenemos que ponerla a debutar, pero a debutar de una forma técnica, porque existen muchos sistemas de cercas eléctricas o cercas eléctricas rudimentarias que si no se construyen en forma técnica y si no se diseñan de una forma técnica, aunque simple, son un fracaso. Vamos a ver entonces cómo se hace una cerca eléctrica y cómo se diseña una rotación de potrero. Vamos a mirar el diseño. Ok. Conocer las áreas de la finca y las franjas de pastoreo es fundamental al momento de calcular rendimientos e indicadores en la finca. Así tendremos parámetros de mejoramiento de la productividad. Bueno, Juan Guillermo, yo ya soy un ganadero que estoy convencido de las bondades que tiene la cerca eléctrica y quiero iniciar con este sistema. ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Cuáles son mis pasos a seguir? Bueno, lo ideal para arrancar gradualmente, paulatinamente, es escoger uno de las praderas, uno de los potreros grandes que hay en la finca, saber qué disponibilidad de agua tengo,
distribuir bien el agua para el número de praderas que quiero hacer, y lo ideal es, a partir de un plano, si se tiene, de un plano satelital o de un plano en papel, de un plano que haya en la finca, empezar a tratar de hacer el número de divisiones de acuerdo a la rotación que uno vaya a diseñar, ojalá lo más exacto en área posible, para que los animales tengan la misma disponibilidad de comida durante todo el periodo de ocupación que se vaya a hacer de toda la pradera. Hablemos de eso, del diseño de la rotación. ¿Cómo va eso ligado al número de animales, al área? ¿Cómo se hace todo ese diseño? Bueno, lo primero es que tengo que establecer, de acuerdo al periodo de descanso que yo maneje en mi finca, que el pasto me exija, dividir el potrero grande en X potreros más pequeños, para lograr una rotación sincronizada, de que cuando llegue al último hayan pasado, por decir algo, los 35 días de periodo de descanso que necesito. Eso es independiente del número de animales que yo vaya a manejar. El número de animales ya depende de la cantidad de comida que tenga en cada pradera, porque yo puedo tener el mismo pasto en esta pradera y en aquella otra pradera, pero por condición de suelo, de luminosidad, de fertilidad del potrero, puede que aquel potrero me vaya a cargar más animales que este, así yo tenga la misma área. Entonces, lo primero no es pensar en cuántos animales voy a meter, lo primero es pensar en cuánta comida puedo producir yo por cada pradera y por cada pedacito que voy a utilizar para hacerla más eficiente y el ganado se la coma en cantidad y en calidad, como dijimos ahora. Cuando se habla pues de rotaciones y de cerca eléctrica, hay que tener muy en cuenta como las áreas de la finca y todas estas mediciones. Hay una herramienta muy importante pues que es el GPS. Hablemos un poco de esa herramienta. Bueno, el GPS es una herramienta muy moderna. Estamos ya pues en la época en que los sistemas, las comunicaciones y estas grandes tecnologías que ya son de una forma muy asequible para cualquier persona, sea porque hay técnicos que las manejen o sea porque usted quiera comprar y sepa manejar una cuestión de esta. Hay programas de computadores ya muy ágiles que le permiten a uno medir una finca en poco tiempo y con mínimos costos. Es la herramienta más asequible en el momento para uno lograr de hacer una rotación. O sea, uno levanta la finca o levanta el potrero y mediante un programa de computador se puede hacer de una forma muy exacta que cada pradera se fraccione en 10, en 15, en 20 o en 30 potreros exactamente iguales con la misma área, para que teóricamente se obtenga la misma producción de alimento tanto en una como en la otra. También toquemos más el tema del agua. O sea, el agua empieza a ser un elemento limitante en estas rotaciones. Sí, no. O sea, el agua siempre ha sido limitante porque pues de forma natural es muy difícil que si uno va a partir un potrero en 20 potreros, el agua le vaya a quedar exactamente, a cada pedacito le vaya a quedar agua. Pero de otra forma también, como ha evolucionado la tecnología, como ha evolucionado el plástico, hay formas muy sencillas y muy baratas de poner agua en cada potrero a través de mangueras y tanques plásticos que son supremamente baratos proporcionalmente con lo que se puede manejar hoy en día. Bueno, entonces vemos que el diseño y la medición es una parte muy importante dentro de la rotación, es fundamental para tener éxito en esto. Obviamente, lo que pasa es que con una persona que sepa diseñar una rotación, lo primero que tiene que es pararse sobre el terreno, trabajar con lo que hay, pero siempre, por escasa que sea la finca de agua, por escasa que sea la finca de pasto, habrá una forma, partiendo con lo que hay en la finca, de establecer una rotación de potreros y poder hacer un fraccionamiento de praderas para que haya un mejor aprovechamiento en la finca. Bueno, Juan, ahora sí, vámonos a ver los componentes de la cerca eléctrica. Bueno, vámonos. Diseñar adecuadamente la cerca eléctrica con todos sus elementos básicos hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso con esta metodología. Por eso es imperativo tener una adecuada asesoría y una conciencia de todo lo necesario en su implementación. Ahora vamos a empezar a mirar en detalle cuáles son cada uno de los componentes de la cerca eléctrica y cuál es su función dentro del sistema. Bueno, Juan, contémosle a los televidentes cada una de las partes de la cerca eléctrica desde que empieza la toma de energía, cómo van ubicados. Bueno, lo primero es uno pensar si tiene energía a 110 voltios como en cualquier casa, porque de lo contrario se trabajaría con un impulsor a 12 voltios. Este es el impulsor o energizador de la cerca eléctrica, que simplemente tiene un tomacorriente para conectarlo a 110 voltios. El impulsor va conectado en sus dos tornillos positivo y negativo a una cuchilla doble tiro, que esta es esencial para poner el sistema en corriente, bajarlo a neutro cuando hay que hacer algún trabajo en la cerca o ponerlo totalmente conectado a tierra, que esto lo conecta a un sistema de varillas Copperwell de 1,80, que esa es como la señal de la cerca eléctrica. Esa es
el elemento primordial del equipo básico para que una cerca eléctrica mande corriente desde la casa hasta el último potrero. Adicionalmente, ideal es conectar a la red, antes de conectar el impulsor, un supresor de picos de voltaje que, como su nombre lo indica, monitorea la corriente que está llegando permanentemente al sistema para que el equipo no se sobrecargue de voltaje o no reciba menos del voltaje permitido para que no queme fusibles y el sistema trabaje perfectamente. Después de que la corriente sale acá, lo hacemos pasar por un desviador de rayos que, como su nombre lo indica, se encarga de que las chispas de rayos que caen en los alambres que hay en la cerca eléctrica, en el sistema que hay en la finca, a través de las varillas Copperwell que van conectadas al negativo, esa descarga vaya a tierra. Y ya de ahí en adelante empieza lo que es el sistema de cerca fija con alambre, que ahora lo vamos a ver en el campo, y empiezan a entrar los elementos como el cable aislado. Este sirve para hacer las conexiones del equipo a la cuchilla, sirve para llevar la corriente de un potrero hacia otro. Está la manguera aisladora, que es el aislador más común que existe, en tramos de 15 centímetros más o menos por cada poste y en cada punto de aislamiento. Están los aisladores terminales, que son los que van al principio y al fin de cada tramo, para que la corriente no se vaya a tierra a través de los postes. Este es el tensor. Se llama tensor permanente, que actúa con esta llave. Aquí entra el alambre y él tensiona y no se devuelve para darle tensión al alambre, que es un alambre supremamente rígido. Este aislador se llama pivote puntilla, es muy novedoso porque prácticamente reemplaza la manguera aisladora, no hay que empezar a enhebrar antes de hacer cada tramo, sino que él mediante una torsión entra y usted lo puede atornillar o con una puntilla clavarla al poste. Y hay accesorios adicionales como este, que es un interruptor. Tiene dos puntos, uno de toma y otro de descarga de un potrero a otro. Si usted tiene partes donde no va a utilizar energía porque no tiene ganado, es un potrero que está en periodo de descanso, simplemente lo desconecta y no hay corriente, entonces eso nos repotencia más el impulsor y nos puede dar una mayor eficiencia en el sistema. Y otro aparatico muy común que debe estar en toda finca que tenga cerca eléctrica es este, que es el voltímetro de luces, que es para chequear la corriente en diferentes puntos en un momento determinado, a ver si la cerca está bien, si está golpeando bien, para no tener que ir a tocarla con la mano, con un espartillo, que es lo que hace la gente normalmente. Esto hace contacto con el alambre o con el punto que usted quiera medir la corriente y esta varillita se entierra en el suelo, hace las veces de masa tierra. Si yo tengo una toma 110, o sea, tengo energía eléctrica en mi finca, tranquilamente puedo trabajar con esto, el consumo es muy poquito, se habla de 10 vatios hora. Y si no tengo energía, simplemente trabajo con una batería de 12 voltios, normalmente cargada con un panel solar, que es energía silenciosa, energía gratis de por vida, es una energía barata, sin costos operativos, y me trabaja a 12 voltios. Lo mismo, me pega un golpe de 15.000 voltios, tanto el de 110 como el de 12 voltios. El equipo tiene un transformador que se encarga de llevarlo de 110 o de 12 voltios hasta los 15.000 voltios que nosotros garantizamos con nuestra tecnología VITEC. Desde muchos puntos de vista, la metodología de cercas eléctricas tiene menores costos que los sistemas de púa convencionales. Vamos a hablar ahora de una parte muy importante en el tema de cerca eléctrica, que es la parte de costos. Vamos a comparar qué es la púa frente a la cerca eléctrica. Bueno, entonces vamos a tratar de ilustrar en términos de jornales y en términos de dinero, qué puede estar costando hacer 1 kilómetro de cerca eléctrica y 1 kilómetro de púa. Bueno, a ver, cuando uno habla de cerca eléctrica tiene que hablar de muchas ventajas. Si no la más importante es la de los costos, es la que primero mira la gente. Porque la más importante sería que uno va a obtener mayor productividad en términos de carne, de leche o de lo que esté produciendo. Pero la parte de economía, la parte de dinero es la que primero mira la gente. Entonces, sin tirar muchos números y sin tirar muchas cifras, uno no puede decir, hombre, una cerca eléctrica vale tanto, porque es muy difícil, son casos muy especiales. Pero en términos generales, uno puede decir que una cerca eléctrica contra una cerca de púa vale 3 veces menos. ¿Por qué? Si vos mirás 1 kilómetro de cerca eléctrica poniendo postes cada 10 metros, te gastás 100 postes. Y si pones una cerca de púa convencional con postes cada 2 metros, te vas a gastar 500 palos, 500 postes, entre templadores y postes intermedios. Y los jornales para clavar esos 500 o para clavar esos 100
En cerca eléctrica con 8 jornales clavas 100 postes, pero en una cerca convencional de púa para clavar esos 500 postes te gastas mínimo 30 jornales. Otro componente importante pues es ya cuando le metemos costos de producción, de mantenimiento de la cerca. Ahí cómo estamos también de jornales. Eso sí es grave ya en una cerca convencional, porque vos tenés 500 postes cada 1000 metros con 3 o 4 hilos de alambre de púa, que es muy difícil de manipular si lo comparas con un alambre liso de cerca eléctrica cuando quitas la corriente. Entonces el mantenimiento se reduce al mínimo. Una cerca eléctrica bien instalada, vos en términos generales mandás un trabajador cada mes a que le dé una vuelta, revise que no hayan aisladores rotos, de que no se haya interrumpido la corriente en ninguna parte y pare de contar. En cambio en una cerca de púa, vos si se te reventó un hilo, tenés que empatar, ponerte guantes, templar con una patecabra, quitar postes, se te vuelve mucho más tedioso. En términos generales, los costos operativos en una cerca eléctrica para el mantenimiento se reducen casi que a la 10ª parte de lo que puede trabajar uno con un alambre de púa, con una cerca convencional. Bueno, Juan, yo creo que hemos ilustrado pues gran parte del tema de cercas eléctricas. Le agradecemos mucho la atención y esperamos que nos siga acompañando en otros programas. Bueno, hasta una nueva oportunidad y gracias por invitarme, Germán. Muchas gracias. Estamos en el área de laboratorio de sanidad vegetal con la doctora Isabel Luna, quien nos va a explicar qué se hace aquí, qué manejan aquí en el laboratorio. El laboratorio es un área muy importante para Natural Control y para todos nuestros clientes, porque aquí es donde diagnosticamos las enfermedades, las problemáticas que se le está presentando al agricultor en el campo. Cuando nos envían una muestra, nosotros le podemos decir su afección es causada por un agente biótico o un agente abiótico. De eso depende que la recomendación o los controles que esté llevando el agricultor en el campo sean eficaces y de esa forma la productividad sea la que él esté esperando. Como este programa es para gente público en general, vamos a explicar qué es eso de biótico y abiótico. Bueno, cuando nos referimos a lo que es un agente biótico, nos referimos a los microorganismos como hongos, bacterias, virus y nemátodos. Todos ellos llegan a la planta a causarles un daño, que este daño se ve reflejado en unos síntomas, unas manchas, unas lesiones, unos problemas radiculares, según el tipo de microorganismo que se esté atacando, que finalmente va a hacer a demeritar el desarrollo fisiológico de la planta y con ello la productividad. La condición de agente abiótico se refiere a problemas como excesos de humedad en el suelo, problemas de drenaje, excesos de radiación que nos puede provocar quemazones, deficiencias o desbalances nutricionales, que es un ejemplo de ello muy claro, es en el tomate, lo que conoce el agricultor como el culillo o tapa que le da el tomate por una deficiencia de calcio. Estos problemas entonces finalmente ambos bióticos abióticos van a demeritar la planta y con ello la productividad y el rendimiento del agricultor. Como vemos, pues todos los problemas en plantas no obedecen solo a microorganismos, sino que tenemos otras condiciones que también pueden afectar los vegetales. Pero aquí en el laboratorio, ¿qué le podemos ofrecer al agricultor para que esté seguro de su problema? Bueno, sabemos que el agricultor lo que más le interesa es saber qué le está atacando y cómo atacarlo. Nuestros diagnósticos van acompañados de unas recomendaciones que desde luego están enfocadas a una agricultura limpia, lo que le va a llevar al agricultor a tener un valor agregado en sus productos, porque sabemos que el consumidor ahorita lo que está buscando es esto, una producción limpia, y con las recomendaciones y teniendo un blanco acertado lo podemos lograr. Como podemos ver, amigos agricultores, hay que estar seguro de qué problemas que tenemos para poder ahorrar dinero y tiempo. Entonces, recurran a estos servicios de Natural Control para estar seguros de cuál es el problema que los está atacando, que es el alambre Cercaflex. Es un alambre que tiene un contenido alto en aluminio. Bueno, Juan, vamos a contarle a los televidentes y especialmente a los ganaderos qué ventajas tiene este alambre contra el alambre galvanizado normal. Sí, Germán, Ferragro, en la idea de tener, como su eslogan lo dice, tecnología para el campo, le está brindando a los ganaderos un producto innovador de mucha tecnología que hemos desarrollado durante varios años en nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo. Este alambre es un alambre con unos atributos muy importantes. Es mucho más conductor a ser un alambre de aluminio, es más flexible, es 3 veces más liviano que el otro alambre que se usa en el mercado tradicional, que es el 1070, y a su vez la bondad quizás más importante, que es inoxidable, que muchos de los ganaderos sufren cuando están en zonas de mucho salitre o cuando hay que se les llena el potrero de agua. Si cogemos una chipa comparativa contra un 1070 o un 1040, es una diferencia de este alambre de Cercaflex pesa 8 kilos y el alambre tradicional pesa 25 kilos.
Para un operario, para un trabajador, la facilidad de manejo en la cerca y en la instalación es muchísimo más conveniente y mucho más fácil de instalar. La conductividad de este alambre es 4 veces más conductivo. Este alambre, al ser de aluminio, tiene una capacidad de conductividad mayor a los otros alambres que son de hierro. La conductividad es como un ejemplo que hacemos y te mostraba ahora, es como decir de una manguera. Una manguera, entre más amplio sea la manguera, más caudal va a tener. Igual pasa con el alambre de aluminio. Este alambre deja pasar más fácil los amperios del impulsor, lo que hace que también sea una ventaja para el ganadero, dado que no necesita un impulsor de tanta capacidad. Y el ganado va a sentir mucho más conductividad al recostarse contra el alambre, va a sentir un golpe más fuerte de su golpe de impulso del impulsor. Yo veo que tenés un aditamento ahí que hay que empezar a usar en la cerca con este tipo de alambre. Sí, este alambre es flexible, más o menos se estira un 5%. Lo que pasaba antes, y es por eso que usan el alambre tradicional del 1070, es que muchas partes se iba la energía. Entonces, cuando el ganado se iba a la energía, el ganado, el 1070, paraba al animal, porque es un alambre muy fuerte. Ahora tenemos mucha energía en todas las partes del país, incluso con energía solar se usan las cercas, entonces no tenemos ningún problema. Al ser más conductivo, este resorte también ayuda a que sea más flexible el alambre. Este alambre por sí solo es un 5% más flexible y se aumenta a un 15% más flexible, lo que quiere decir que cuando el ganado se recuesta contra el alambre, le va a pegar mucho más veces al ser más conductivo y se estira con este resorte que va pegado el alambre de un extremo al otro y se estira. Recomendamos usar este resorte. En países desarrollados como Estados Unidos y Europa, lo único que utilizan es alambre de aluminio, ya no utilizan los alambres de 1070. Por eso es que Ferragro, en el día a día de tener innovación y tecnología, está desarrollando este producto para la ganadería colombiana. Una ventaja grande que tenemos es que por introducción tenemos el mismo precio que un alambre 1070. Estuvimos camino al agro desde el municipio de Río Negro, en Antioquia, Colombia, mirando el tema de las cercas eléctricas y lo conveniente que es tener este sistema en fincas ganaderas. En la pantalla tienen nuestro correo electrónico a donde pueden dirigir todas sus inquietudes. Desde Camino al Agro tenemos muchas soluciones para su finca y recuerden nuestra cita dentro de 8 días.